Pensó que su corazón estaba cerrado, pero el destino lo obligaría a detenerse a la orilla de una carretera para romper todas sus reglas. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja hiriente, cuando Elías disminuyó la velocidad de su vieja camioneta. El olor a polvo y gasolina caliente flotaba en el aire seco del páramo, y él estaba ansioso por llegar a casa y quitarse el hollín del cuerpo. Leo, su hijo de 5 años, dormía acurrucado en el asiento del Linomesilton pasajero, la cabeza anidada en una almohada raída. De repente, una visión disonante. Había un coche de lujo, negro pulido, detenido en el arcén, con el capó levantado como un animal herido. A su lado, una mujer. Ella era la personificación de la elegancia en un escenario de tierra apisonada. Vestía un mono de seda cruda que parecía sacado de una revista, y sus tacones de aguja se hundían ligeramente en la grava. Su cabello oscuro estaba despeinado por el viento cálido, pero la desesperación en su rostro era lo que más llamaba la atención. Elías detuvo la camioneta unos metros más adelante. Él era un hombre sencillo, de manos callosas y camisa de algodón manchada de aceite, y aquella mujer parecía pertenecer a otro planeta, un lugar donde los coches no se averiaban y la gente no sudaba. Él bajó. Leo se despertó con el ruido de la puerta, restregándose los ojos antes de encogerse, observando a la extraña. Elías caminó hacia ella, el paso lento y seguro. ¿Algún problema, señorita?, preguntó él, la voz ronca por el cansancio. Ella se giró y el alivio mezclado con la conmoción danzó en sus ojos verdes. Dios, sí, un problema enorme. El motor simplemente se apagó, y mi móvil está sin cobertura desde que salí de la capital, dijo ella, la voz ligeramente temblorosa, portando un acento pulido que delataba su origen. Él ladeó la cabeza, estudiando el motor con una mirada práctica. No necesitó tocarlo para saber que el problema era grave. Era algo que requería un mecánico de verdad, y el más cercano estaba a por lo menos 1 hora en coche, en el pueblecito donde que vivía allí. Es mejor que no insista, señora. Va a empeorar la situación. Me llamo Elías, y este es Leo, presentó, señalando al chico que ahora lo observaba fijamente. ¿Su nombre? Clara, respondió ella, ajustando la postura. Parecía avergonzada de estar allí, expuesta, su perfume caro luchando por superar el olor a matorral seco. Elías sonrió, de lado, una sonrisa que no le llegaba a los ojos, pero era amable. Clara, puedo llevarla hasta el pueblo. No puedo dejarla aquí. Puedo llamar a una grúa mañana temprano, pero ahora tengo que llevar a Leo a casa. Él notó la clara vacilación de Clara. Claramente estaba evaluando si podía confiar en aquel hombre, cubierto de polvo y con un niño pequeño en el asiento. El contraste entre ellos era brutal. Ella, la elegancia perdida. Él, la rudeza utilitaria. Yo se lo agradecería. Mucho, Elías. Pagaré por cualquier inconveniente, dijo, sacando ya la cartera de un bolso pequeño y estructurado. Él levantó la mano, rechazando el dinero. No se preocupe por eso, Clara. Es lo que hacemos por aquí. Venga, suba. El calor pasará pronto. Mientras ella dudaba un instante, decidiendo abandonar el coche y entrar en la D20 ruidosa, polvorienta y llena de herramientas esparcidas, Elías percibió la complejidad del mundo que ella llevaba consigo. Era una mujer acostumbrada a dar órdenes y no a recibir ayuda, pero la urgencia del momento fue más fuerte. Clara tomó una pequeña maleta de cuero, lo único que llevaba además del bolso, y se acomodó apretadamente en el asiento, compartiendo espacio con Leo, que volvía a cabecear, ajeno al drama. Elías encendió el motor, y el rugido de la D20 se tragó el silencio de la carretera. Él la observó por el espejo retrovisor.
Ella miraba el paisaje árido, los árboles retorcidos, con una mirada que parecía estar viendo en todo aquello por primera vez, quizás preguntándose cómo había llegado hasta allí. Si usted también se ha enganchado a este encuentro inesperado y al misterio que rodea a Clara, no olvide darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal para seguir cada paso de esta historia y compartir este viaje de contrastes y pasión que acaba de empezar. El viaje hasta el pueblecito duró casi 40 minutos. La D-20 traqueteaba y el silencio solo era interrumpido por el siseo de la radio, sintonizada en una estación de música folclórica antigua. Elías sentía el olor dulce y floral del perfume de Clara, mezclado con el olor familiar a gasóleo, una combinación extraña que a la vez le molestaba y le intrigaba. Cuando llegaron, él la llevó directamente a la posada más decente del lugar, un edificio de 2 pisos con una fachada de azulejos desteñidos. Le aseguró que el propietario, amigo suyo, se encargaría de ella y de llamar a la grúa por la mañana. Clara intentó pagarle una vez más. «Déjeme al menos cubrir la gasolina o la cena de ustedes», insistió ella, extendiendo billetes grandes. Elías negó con la cabeza. «Solo aceptaré un café mañana, si sigue por aquí. Tengo que irme». Se despidió brevemente, pero antes de que pudiera marcharse, Leo, que ya había bajado, miró a Clara y con la timidez que solo la infancia permite, le extendió la mano. En la palma había un pequeño muñeco de plástico, un soldadito de juguete. «Para que no esté sola», dijo el niño en voz baja. Clara se arrodilló, el tacón golpeando el suelo de cemento, y tomó el muñeco. Su rigidez se rompió por un instante. Ella sonrió de verdad, una sonrisa que iluminó su rostro, y le tocó la cabeza a Leo con delicadeza. «Gracias, Leo. Él me hará compañía». Elías observó aquella interacción. Había una ternura inesperada en aquella mujer que parecía tan fría y distante. La vio entrar en la posada, con el soldadito en la mano, antes de volver a casa, llevándose consigo el eco de su acento y el olor a rosas mezclado con el asfalto caliente. Esa noche, Elías tardó en dormirse. Él era un hombre de rutinas estrictas, trabajo, Leo, facturas. No había espacio para lo inesperado, y menos para mujeres de seda y coches carísimos. Se preguntó qué hacía alguien como Clara sola en aquella carretera. Su presencia en el pequeño pueblo era como una joya perdida en medio del barro. Sabía que ella se quedaría solo el tiempo necesario para resolver el problema del coche, pero la idea de tenerla cerca por unos días más, quizás, removía una parte de él que creía haber enterrado junto con las penas del pasado. El contraste era doloroso. Él era el padre soltero que luchaba por pagar las facturas, el hombre que reparaba motores y tuberías rotas. Ella era la sofisticación, la inalcanzable. Elías le temía a ese tipo de mujer. Ellas venían e iban, dejando un rastro de perfume y promesas rotas, pero extrañamente, al sostener el soldadito de Leo, ella había parecido genuina, casi frágil, y la curiosidad de Elías era más grande que su cautela. Sabía que al día siguiente iría a la posada, aunque solo fuera para tomar ese café que ella le debía. Necesitaba ver esa sonrisa de nuevo. Al día siguiente llegó la grúa, pero el diagnóstico del coche de Clara fue malo. El motor necesitaría una pieza que solo llegaría en 3 o 4 días. Estaba atrapada. Elías se enteró de la noticia antes de ir al trabajo. La encontró en el porche de la posada, tomando un té helado y hablando por teléfono en un tono bajo y profesional, pero con una irritación contenida. Llevaba un vestido sencillo, pero que aún así parecía absurdamente elegante. «Sí, ya lo he dicho, es la única opción. Mantén todo bajo control hasta que yo regrese». «No puedo dar una fecha exacta». La conversación terminó abruptamente, y ella suspiró,
pasándose la mano por la frente. Cuando colgó, Elías se acercó. ¿Problemas? Clara dio un pequeño saltó por el susto y lo miró fijamente. Elías, no, solo trabajo. Es un mundo que no se detiene, incluso cuando el coche lo hace. Ella sonrió, tratando de sonar ligera, pero había una tensión en sus hombros que él notó. Él se sentó en la mecedora a su lado. La grúa me dijo que son 4 días, como mínimo. Lo siento, 4 días, repitió ella, como si estuviera midiendo la eternidad. Bueno, al menos este lugar es tranquilo. Puedo trabajar a distancia. Empezaron a construir una rutina de encuentros casuales, dictada por la necesidad de ella y la disponibilidad de él. Elías pasaba por la pensión para darle noticias sobre la reparación, y a menudo Clara le pedía que la llevara a la única tienda que vendía café gourmet en el pueblo, o al mercado para comprar algo de fruta fresca. En esos pequeños trayectos, la rigidez de ella comenzó a deshacerse. Descubrió que Elías era un manitas, que trabajaba para el ayuntamiento y hacía chapuzas de mecánico y electricista para mantener a Leo. Él descubrió que Clara hablaba sobre arquitectura y diseño urbano con pasión y que tenía un humor sutilmente sarcástico que lo hacía reír. Leo se convirtió en el punto de conexión más fácil. El chico no tenía filtros y le encantaba la atención de Clara. Ella le leía cuentos en el pequeño jardín de la pensión, y para sorpresa de Elías, parecía genuinamente feliz de hacerlo. Incluso intentó enseñarle a hacer papiroflexia, aunque con resultados desastrosos. Elías, sin embargo, mantenía un muro de contención. Se quedaba observándola de lejos, admirando la forma en que la luz de la mañana se reflejaba en su cabello, pero internamente la inseguridad lo carcomía. Comparaba la camisa arrugada que llevaba con las telas finas que ella tocaba, comparaba su pequeña casa llena de ruido y desorden infantil con el elegante apartamento que él imaginaba que ella poseía. Una noche, mientras cenaban en un restaurante sencillo, ella insistió en pagar. Elías reunió coraje para sacar el elefante de la habitación. «Vienes de un mundo muy diferente al de aquí, Clara. ¿Qué te trajo a este camino después de todo? Parecías estar huyendo de algo», preguntó directo mientras mordía un trozo de pan. La sonrisa de ella desapareció. Cogió el vaso de agua y bebió un trago largo. «Elías, todos estamos huyendo de algo, ¿no es así?» Era una respuesta evasiva, pero dicha con tanta melancolía que él no quiso insistir. Yo estaba de vacaciones forzadas, digamos. Necesitaba aire. Mi vida se estaba llenando demasiado de ruido. ¿Ruido de qué? ¿De negocios? ¿De familia?, preguntó él. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante Elías vio una sombra de pánico. De compromisos, Elías, de expectativas que no eran mías. Solo necesitaba desaparecer por un tiempo. Ella cambió de tema abruptamente, preguntando por Leo y la escuela. Pero la puerta que ella cerró dejó a Elías intranquilo. La elegancia de Clara escondía algo más que solo riqueza. Había un miedo latente, una prisa por marcharse, incluso aunque el coche estuviera parado. Él notó que cuando hablaba por teléfono nunca decía dónde estaba. Ella solo decía que estaba resolviendo las cosas y pedía que nadie la buscara. Elías se sentía atraído por ella de una forma que no sentía hacía años, desde que Leo había nacido y su exesposa se había ido. Pero la atracción venía cargada de aprensión. Él era un puerto seguro temporal, un hombre de chatarra, y ella, un crucero destinado a puertos lujosos. Si él se enamoraba, el dolor de la partida sería proporcional a la belleza de su permanencia. La tercera noche, ella lo invitó a cenar en la posada, ya que la comida del restaurante lo estaba cansando. Ella improvisó con lo que encontró en el mercado, una pasta simple,
pero que ella condimentó con una sofisticación sorprendente. Leo estaba en casa de la vecina, haciendo los deberes con la hija de ésta. El ambiente estaba más ligero, más íntimo. La luz del pequeño balcón de la posada era tenue y las sombras escondían las imperfecciones de la ciudad. Elías se relajó, contando sobre su infancia y sobre lo difícil que era ser padre y madre al mismo tiempo. Clara lo escuchaba con una atención genuina. «Eres un hombre extraordinario, Elías, por lo que haces, por tu corazón con Leo». Él sintió que el rostro le ardía con el cumplido. «Es solo la vida, Clara. No es extraordinario. Para mí sí. En mi mundo a la gente no le importa la sencillez. Les importa lo que tienes, no lo que eres». Parecía sumida en una triste reflexión. Elías estiró la mano sobre la mesa y por primera vez se atrevió a tocar su suave piel. Él no era bueno con las palabras sofisticadas. «Lo que sea que estés escondiendo, Clara, o de quien sea que estés huyendo, yo veo quién eres. Y eres buena con Leo. Eres honesta, a pesar de no querer hablar de tu en pasado». El toque duró solo un instante, pero estuvo cargado de significado. Clara retiró la mano rápidamente, con los ojos muy abiertos, no por repulsión, sino por alarma. «Elías, no sé qué estoy haciendo aquí de verdad. Tú y Leo sois un riesgo. Sois demasiado reales», confesó ella con la voz casi un susurro. «Eres el tipo de hombre que debería haber encontrado hace 10 años, antes de que todo se complicara». Su confesión fue como una advertencia, un grito silencioso. Elías sintió un nudo en el pecho. Él sabía que algo se movía entre ellos, algo que no podía controlar y que era peligroso. Y exactamente en ese momento de vulnerabilidad, su teléfono vibró sobre la mesa con una intensidad desesperante. El nombre que iluminó la pantalla del aparato hizo que Clara palideciera visiblemente. Era el nombre al que más parecía temer. Ella se levantó de inmediato. «Necesito contestar esto. Afuera», dijo, con la voz entrecortada, y se alejó apresuradamente, dejando a Elías solo bajo la luz amarillenta, con la certeza de que el ruido que estaba tratando de acallar finalmente la había encontrado. Clara regresó 10 minutos después, pero no era la misma persona. El miedo que Elías había percibido sutilmente las últimas mañanas ahora era palpable, denso, como una niebla fría. Estaba pálida, y sus ojos estaban fijos en un punto distante. «¿Clara? ¿Qué ha pasado?», preguntó Elías, levantándose, sintiendo la adrenalina subir. Ella respiró hondo, tratando de controlar el temblor en sus manos. «Elías, tengo que irme. Ahora. Mi coche tiene que estar reparado. Pagaré lo que sea necesario. Tomaré un autobús, pero ya no puedo quedarme más». El repentino cambio aterrorizó a Elías. Él se acercó, poniendo sus manos sobre los hombros de ella. «¿Qué te dijeron? ¿Quién estaba al teléfono? Sé honesta conmigo. Me pediste que viera quién eras, pero ni siquiera sé de dónde vienes». Clara intentó zafarse, pero Elías la sujetó con firmeza, sin lastimarla. «Lo siento mucho. Lamento mucho haberte involucrado a ti y a Leo en esto. Fue egoísmo mío. No podía contarte la verdad. No puedo. ¿Por qué no? ¿Cuál es el secreto, Clara? ¿Mataste a alguien? ¿Le debes dinero a usureros?» Intentó forzarla a reír para aliviar la tensión, pero ella no sonrió. «Es peor que eso, Elías. Se trata de mi vida, que no es mía. No estaba de vacaciones. Estaba huyendo de un matrimonio concertado». La confesión quedó suspendida en el aire. Elías parpadeó, tratando de asimilar la información absurda. «Un matrimonio concertado. No puedes estar hablando en serio. Eso es cosa de película antigua». «No lo es. Es la realidad de mi familia. Negocios, fusiones, control accionario. Soy la moneda de cambio.
explicó ella, finalmente dejando rodar las lágrimas, rompiendo su fachada de dureza. El hombre con el que se supone que me case, Víctor, no es una persona fácil. Es poderoso. Y me ha encontrado. Supo dónde se había detenido mi coche. «¿Víctor te amenazó?», preguntó Elías, con voz grave y protectora. «No directamente, pero sabe que estoy aquí y está viniendo. Dijo que si no regreso por las buenas, se asegurará de que lo pierda todo. La empresa de diseño que levanté sola, mis bienes, todo. Y no le importa usar medios agresivos». Elías sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Aquella simple historia de amor que había empezado a construir era, en realidad, un refugio para una fugitiva de alto riesgo. Él la miró y el contraste volvió con fuerza, pero ahora no se trataba de ropa, se trataba de mundos. El mundo de ella era frío, calculador y peligroso. El de él era cálido, sencillo y ahora vulnerable por culpa de ella. «Así que nos usaste a mí y a mi pueblo como escondite», dijo Elías, retrocediendo un paso. La herida era profunda, cortando más que la rabia. «No confías en mí, Clara. No me dijiste la verdad cuando te pregunté, incluso cuando te abrí la puerta de mi casa, incluso cuando Leo te dio su juguete. No quería ponerte en peligro. Elías, ese hombre, Víctor, no es como la gente de aquí. Tiene influencias, tiene seguridad privada. Soy un problema enorme y no puede resolverlo con un destornillador. El peligro no me importa, Clara, me importa la verdad. Si me lo hubieras contado, podríamos haber pensado en algo. Pero mentiste. Me hiciste sentir que yo era lo suficientemente bueno para un flirteo en el arcén, pero no para tu confianza. Eso es lo que duele». Él se dio la vuelta con la decepción pesándole en los hombros. Clara se desesperó. Sabía que había perdido algo más que un refugio. Había perdido a la única persona que la había visto de verdad en los últimos años. «Por favor, Elías, no digas eso. Eres lo único bueno que me ha pasado. Tenía tanto miedo de estropearlo todo, de asustarte con mi horrible vida, que me encerré. Perdóname». El silencio era ensordecedor. Elías se quedó de espaldas a ella, mirando las luces distantes de la ciudad. La imagen de Leo, alegre con Clara, lo golpeó. Era difícil odiarla, pero la traición, aún motivada por el miedo, era un peso insoportable. «No hay perdón por el momento, Clara. Solo hay urgencia. Si ese Víctor viene, llegará mañana, y si la ve conmigo o cerca de mí, lo asociará. Necesitas irte de aquí antes de que eso suceda. Y ya no voy a ayudarte a huir. Vas a enfrentarlo», dijo Elías, con la voz firme y fría. «Te ayudaré a arreglar el coche, y tú decidirás qué hacer con tu vida. Pero no me pidas que sea tu cómplice en la huida. No huyo de mis problemas». Salió del patio de la posada, dejando a Clara sola, consciente de que la crisis había llegado. Sentía la presión en el ambiente. El mundo elegante y peligroso de Clara había invadido su pequeño universo de trabajo y amor paternal. La noche se volvió fría y oscura. Elías sabía que, cuando saliera el sol, habría una tormenta mucho más destructiva que cualquier temporal de verano. La cuestión era, ¿tendría el valor de entrar en el ojo del huracán por una mujer que no confió en él? A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Clara había pasado la noche en vela, haciendo y deshaciendo maletas, con miedo de que Víctor apareciera en cualquier momento. Elías, fiel a su palabra, estaba en el depósito de repuestos a las 6 de la mañana, presionando para que se finalizara la reparación del coche. No hablaba con Clara. Sus interacciones eran estrictamente logísticas. Alrededor del mediodía, su coche estaba listo, brillante y perfectamente operativo, listo para llevarla de vuelta al caos del que había huido. Elías la encontró en la posada.
Ella ya estaba vestida para el viaje, de nuevo con el mono de seda, pero ahora la tela parecía una armadura, no un adorno. «Está listo. Le pagué al mecánico. Puedes reembolsarme después», dijo Elías, entregándole las llaves sin mirarla a los ojos. Clara tomó las llaves, y el peso de estas era enorme. «Elías, no puedo simplemente irme, no así. Sé que te he herido, sé que te fallé, pero no puedo volver con Víctor. Me asfixia. Representa la muerte de quien soy». «Entonces te quedas y luchas, Clara. No huyas. Es la única manera de liberarte», dijo él, finalmente mirándola, la expresión dura, pero los ojos llenos de tristeza. «Eres fuerte. Muéstrale quién eres». En ese exacto momento, un sedán negro importado, el tipo de coche que nunca se veía en ese pueblo, se detuvo bruscamente frente a la posada. La puerta se abrió, y un hombre alto, impecablemente vestido y con una expresión gélida, autoridad, salió del vehículo. Era Víctor. El ambiente se congeló. Víctor vio a Clara y sonrió, una sonrisa depredadora. «Clara, qué grata sorpresa encontrarte en medio de la nada. Estaba preocupado. Me has dado mucho trabajo». Él no había notado a Elías, que estaba en segundo plano, observando la escena. Clara dio un paso hacia atrás. «Víctor, no voy a volver contigo. No me voy a casar contigo. Estoy poniendo fin a esto». Víctor se rió, un sonido seco y arrogante. «No tienes derecho a hacer eso, querida. Sabes que la fusión depende de ello. Tu familia depende de mí. ¿Crees que puedes simplemente desaparecer porque tu coche se estropeó? Vas a subir a ese coche ahora y volveremos a casa. No tienes nada aquí. Nadie», gesticuló hacia el pueblo pequeño, desdeñoso. Esa fue la señal para Elías. Salió de las sombras y se detuvo junto a Clara. Él era más bajo que Víctor y vestía ropa de trabajo sucia, pero su postura era inquebrantable. «Ella tiene a alguien aquí», dijo Elías, con la voz baja pero potente. Encaró a Víctor sin desviar la mirada. «Me tiene a mí y a mi hijo. Y si crees que puedes venir aquí y forzarla a hacer algo, estás muy equivocado. Esto no es la capital. Aquí resolvemos las cosas cara a cara». Víctor miró a Elías con puro desprecio, evaluándolo como si fuera suciedad en la suela de su zapato. «¿Y quién? ¿Eres tú el héroe del campo? ¿Un mecánico apestoso? No me hagas perder el tiempo. Vuelve a tu taller». La rabia burbujeó en Elías, pero él la canalizó en determinación. No cedió ni un centímetro. Clara le puso la mano en el brazo, un toque silencioso de apoyo y gratitud. Víctor percibió la conexión y el riesgo que ese hombre representaba para su control. No podía montar un escándalo allí. Su reputación valía más. «Está bien, Clara. Puede que hayas ganado esta pequeña batalla, pero la guerra no ha terminado. Volveré, y cuando lo haga me llevaré todo. Tu libertad, tu empresa y la dignidad de esa tu nueva vida de pobreza. Piensa bien en lo que estás abandonando por culpa de ese hombre», siseó Víctor, lanzándole una mirada de odio a Elías. Víctor se metió en el coche y se marchó con la misma velocidad con la que había llegado, dejando tras de sí un rastro de polvo e intimidación. Clara se desplomó en los brazos de Elías, temblando. «Va a cumplir su amenaza. Me lo va a quitar todo». Elías la abrazó con fuerza, sintiendo el perfume familiar. Puede que él no tuviera las respuestas, pero tenía su presencia. «No, no lo hará. Si quiere quitarte todo, entonces vamos a luchar. Pero lucharás con la verdad, Clara. Y lucharás por quien eres, no por lo que ellos quieren que seas». El clímax emocional había pasado, dejando un rastro de agotamiento y una dolorosa claridad. Se separaron. La decepción de Elías no se había desvanecido, pero la demostración de valor de ella, de enfrentarse a Víctor, probó que estaba dispuesta a quemar puentes por lo que sentía por él y por su nueva oportunidad en la vida. «Te quiero, Elías. Te quiero porque me viste cuando estaba escondida. Te quiero
porque me enseñaste que hay más valor en la simplicidad que en todo el dinero de Víctor, confesó ella, con las lágrimas goteando sobre su camisa. Él suspiró. Era imposible resistirse a la sinceridad de ese momento. Yo también te quiero, Clara, pero amar no es suficiente. Tienes que prometerme que nunca más me ocultarás un problema que pueda afectarnos. Lo prometo, lo juro. A partir de ahora, somos un equipo. Me enfrenté a mi familia y a Víctor y elegí este lugar. Te elegí a ti y a Leo. La resolución no llegó con la facilidad de un final de película. Llegó con la dureza de una decisión real. Víctor estaba ahí fuera, esperando. Clara aún tenía una lucha por delante para proteger la única cosa que era verdaderamente suya. La empresa de diseño que había creado con pasión, pero que ahora era su única fuente de ingresos real. Elías, el hombre práctico, se sentó con ella para analizar la situación. Trajo a Leo, que se acurrucó entre los dos, inconsciente del drama adulto que se desarrollaba. Víctor quiere el control de la fusión. Él está usando su empresa como palanca, pero tú tienes la ley a tu favor. Solo necesitas a alguien que entienda de contratos y de cómo protegerlos, dijo Elías. Clara lo miró, admirada. ¿Tú entiendes de contratos? No, pero soy bueno encontrando a quien sí entiende. Ya no estás sola, Clara. Tienes tu inteligencia y yo tengo mi red de contactos. Vamos a luchar con las reglas de su mundo, pero con nuestra fuerza. La diferencia que antes era una barrera, ahora se convirtió en una complementariedad. Clara usó su mente estratégica y su experiencia en negociación, y Elías usó su arraigo, su red de amigos en el interior y la calma que él aportaba. Trazaron un plan. Clara pasaría las próximas semanas en la ciudad, usando el Internet de la posada para gestionar la crisis desde lejos. Envió documentos, bloqueó accesos y finalmente, con la ayuda de un abogado que Elías conocía y que le debía viejos favores, consiguió blindar su empresa de Víctor y de los intereses de la familia. Estaba perdiendo parte de la riqueza, sí, pero estaba ganando algo mucho más valioso: el control sobre su propio destino. Los días se transformaron en semanas. El mono de seda fue reemplazado por camisetas de algodón sencillas. Dejó de usar maquillaje pesado y para Elías nunca había parecido tan hermosa. Era real, vulnerable y por primera vez, verdaderamente libre. Elías y Clara reconstruyeron la confianza ladrillo a ladrillo, hablando sobre los miedos, los fracasos y los sueños. Su vínculo se fortaleció, apoyado no por la atracción fugaz, sino por la lucha compartida. Leo era el ancla constante. Había ganado una amiga, una segunda madre que le leía sobre dragones y princesas, y que le enseñaba que la valentía no dependía de castillos, sino del carácter. El día que Clara firmó los papeles finales que la liberaban de Víctor y de las obligaciones familiares, se sintió como si hubiera respirado por primera vez. Ya no era la moneda de cambio. Ella era la dueña de su historia. Elías la llevó a dar un paseo en coche, deteniéndose justo en el punto de la carretera donde todo había comenzado, donde su coche se averió, y la vida de ambos cambió. «¿Qué vas a hacer ahora, Clara?», preguntó Elías. Ella miró hacia el horizonte, hacia el sol, que se ponía en el mismo tono naranja intenso y doloroso de aquel primer día. «Me voy a quedar. Vendí la parte de la empresa que me ataba a la capital y voy a abrir una oficina más pequeña. Puedo trabajar desde aquí. No necesito cenas de gala, Elías. Necesito tu desorden, tu honestidad». Y a Leo. Se besaron. Un beso de promesa y de paz. No era el beso de la atracción prohibida, sino el beso de la certeza de que habían encontrado un hogar el uno en el otro, en medio del polvo y el silencio de la estepa. La diferencia entre ellos ya no era un obstáculo, era la belleza de la unión, la elegancia estratégica de ella
y la fuerza bruta y la sencillez de él. Elías sonrió, sujetando su mano, las manos de él callosas, la de ella suave, pero firmes juntas. Pensó que su corazón estaba cerrado, pero el destino lo hizo detenerse al borde de una carretera para romper todas sus reglas y mostrarle que el amor a veces necesita un pinchazo para empezar. Si esta historia de amor y de nuevo comienzo te ha conmovido, deja tu me gusta para mostrarnos cuánto valoras la valentía de Clara y la lealtad de Elías. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narrativas y comparte este viaje con aquellos que creen que el verdadero lujo es la autenticidad. Y dime en los comentarios, ¿qué harías si tu pasado regresara para atormentarte justo en el momento en que encuentras tu paz? Él la observaba absorto mientras Clara organizaba su oficina temporal. La pequeña pensión que ella había alquilado en el pueblecito adyacente era sencilla, pero ella había transformado la mesa rústica en una central de comando de alta tecnología. El teclado del portátil parecía brillar bajo la luz tenue de la lámpara, y el suave sonido de la mecanografía era un contrapunto, ajeno al ruido de los insectos y al lejano chirrido de la puerta del cobertizo de Elías. El destino los había unido a través del hierro y el fuego, pero la rutina les estaba enseñando a coexistir en el silencio. Elías se sorprendía yendo a la casa de huéspedes bajo cualquier pretexto, ya fuera para comprobar si el agua estaba caliente o si la señal de internet era estable, solo para inhalar el olor a lavanda y vainilla que ella traía consigo. Leo, por su parte, había nombrado a Clara su reina del cuento para dormir, y la elegancia de ella parecía derretirse ante la exigencia de un niño por detalles más elaborados sobre dragones y hadas. Clara se adaptó con una gracia que sorprendía a Elías todos los días. No se quejaba del calor seco, ni del polvo fino que se obstinaba en entrar por la ventana. Solo sonreía y limpiaba la pantalla del ordenador con un pañuelo de microfibra, pareciendo manejar el polvo como manejaba los problemas corporativos, con método y calma. Poco a poco, las barreras entre ellos se derrumbaban. Las miradas ya no eran de sorpresa o evaluación, sino de tierna curiosidad. Elías empezó a fijarse en sus pequeños gestos, la forma en que se recogía el pelo con un lápiz mientras trabajaba, el anillo discreto en su dedo anular que él nunca supo si era de compromiso o solo un adorno. Una tarde particularmente calurosa, la encontró en la terraza, bebiendo un zumo de cajú que él había preparado, y ella parecía distante. «¿Te estoy agotando con nuestra simpleza?», preguntó, apoyándose en el quicio de 1900. La puerta, con las manos manchadas de grasa, como siempre. El contraste era doloroso para él. Él era el rústico, el suelo, y ella era la nube, el cielo. Clara lo miró, y había un fondo de melancolía en sus ojos verdes que nunca antes había visto. «No, Elías, tu simpleza es mi puerto seguro, pero a veces me pregunto si yo te estoy agotando con mi complejidad». Él frunció el ceño. «¿Qué complejidad? Simplemente trabajas mucho». Ella esbozó una sonrisa triste. «Trabajar con mi pasado. Elías, es la complejidad. Es como intentar conducir un coche de lujo en medio de un camino de tierra. Funciona, pero puede dejar cicatrices». Él no la presionó. Sabía que el mundo de ella era vasto, lleno de viajes, gente influyente y decisiones que involucraban millones. Él era un hombre que calculaba su futuro basándose en la próxima entrega de piezas de motor. El universo de ella parecía tragarse el suyo, y la inseguridad empezó a crecer como una maleza rastrera en su pecho. Cierta noche, Leo estaba durmiendo y Elías estaba en la sala, intentando leer un manual de motor cuando escuchó a Clara en una videollamada. Ella estaba vestida con un blazer impecable, el cabello suelto y profesional.
hablando en un inglés fluido y rápido sobre proyecciones de mercado y adquisiciones de riesgo. Ella era otra persona, no la mujer que se reía de sus chistes tontos o que le hacía muecas a Leo. Era una fuerza de la naturaleza corporativa y la distancia entre ellos se materializó en metros, convirtiéndose en kilómetros. Él retrocedió sin que ella lo viera. ¿Cómo podría competir con el mundo que ella había abandonado? Era un hombre bueno y honesto, pero no tenía el brillo de la gran ciudad. No tenía sofisticación. Olía a gasóleo y a tierra mojada. Sintió el miedo frío. Ella solo estaba de vacaciones forzadas y pronto su mundo vendría a buscarla. Días después, la tensión aumentó sutilmente. Estaban en el taller, Leo dibujando en una caja de cartón, cuando el móvil de Clara sonó con un tono agudo e inusual. Ella miró la pantalla y se le borró todo el color del rostro. Contestó con voz baja, casi un susurro. Sí, lo recibí. No, todavía no puedo hablar de ello. Dije que está resuelto. La conversación duró menos de 30 segundos. Cuando colgó, sus manos temblaban ligeramente. Elías la observó, la curiosidad mezclada con aprensión. ¿Todo bien, Clara? Ella forzó una sonrisa, una que no le llegaba a los ojos. Sí, claro, solo una pequeña molestia del trabajo, cosas que dejé pendientes en Madrid. Pero Elías sabía que no era una pequeña molestia. Vio el miedo estampado en ella, un atisbo fugaz de algo sombrío que ocultaba. Se dio cuenta de que, por mucho que ella lo amara, había llegado con equipaje, y no eran solo maletas de diseñador, sino también un peso invisible que se obstinaba en llevar sola. La confianza estaba allí, firme, pero el muro de su secreto seguía en pie, alto e infranqueable. Él esperó. El aire entre ellos se hizo más denso, presagiando que el refugio en el camino de tierra no duraría para siempre. Él sabía que el pasado siempre encontraba una forma de pasar factura. Elías observó a Clara esa noche. Se movía con una elegancia que él había aprendido a amar, pero ahora había una capa de hielo bajo su piel. Se rió de alguna broma suya, pero el sonido parecía forzado, como un instrumento desafinado. El teléfono, antes una pieza de indiferencia, ahora reposaba sobre la mesita de noche, una caja de Pandora negra, esperando el momento justo para explotar. Los días que siguieron estuvieron marcados por llamadas secretas y susurros apresurados. El ritmo lento y satisfactorio de su vida empezó a dar paso a una coreografía de evasión. Elías volvía del taller, con el olor a grasa y sudor impregnado en su ropa sencilla, y encontraba a Clara sentada a la mesa de la cocina, ya no leyendo ni dibujando, sino mirando al vacío, con los dedos tamborileando, nerviosamente. Cuando él entraba, ella disimulaba deprisa, levantándose para besarlo, pero el beso ya no tenía el calor de antes. Era una distracción rápida, un sello para mantenerlo alejado de la verdad. Él intentó ignorarlo, atribuyendo la tensión a la inevitable añoranza que ella sentiría por su vida lujosa. Intentó llenarlo con gestos de afecto. Le arreglaba el pelo a Livia de una manera especial. Cocinaba las alubias que tanto le gustaba y contaba historias sobre el pueblo, pequeño, esperando que la familiaridad y la sencillez lo envolviesen y la protegiesen, pero el velo de su vida anterior parecía cada vez más fino. Una tarde, él la encontró en el patio trasero, hablando por teléfono en un tono tan bajo que parecía un lamento. El sol poniente pintaba el cielo de naranja y morado, pero la belleza del crepúsculo no alcanzaba el rostro de Clara. Estaba discutiendo sobre plazos y documentos. Él solo escuchó algunas palabras, pero éstas le perforaron como esquirlas. «No me presiones. Dije que lo voy a solucionar. Él no necesita saber. Por eso me fui». Elías sintió que el estómago se le revolvía. No era una molestia laboral, era huida. Había huido de algo serio y él,
con su camión averiado en la carretera, se había convertido en su escondite temporal. Cuando ella colgó y se giró, el susto fue evidente. La sonrisa forzada que intentó usar no coló. «Elías, me has asustado. ¿Ya llegaste?» Ella guardó el móvil en el bolsillo de su pantalón vaquero con un movimiento rápido. «¿Quién no necesita saberlo, Clara?» Su voz era tranquila, quizás hasta fría, desprovista de cualquier emoción que pudiera delatar el dolor que empezaba a sentir. La sencillez de Elías era su escudo. No le gustaban los juegos. Ella suspiró, frotándose las sienes. «Te lo dije. Es un ex-socio, Elías. Es complicado y está intentando revertir una decisión antigua. Cosas aburridas de corporación. Es el tipo de cosas que tú no entenderías». La última frase le golpeó con la fuerza de un puñetazo. El tipo de cosas que no entenderías. Ahí estaba, de nuevo, el abismo entre los dos, disfrazado de protección. Ella pensaba que lo estaba protegiendo, pero en realidad lo estaba excluyendo. «Entonces intenta explicármelo», replicó él, dando un paso adelante. «Porque lo que yo entiendo es que la mujer que amo está aterrorizada y en lugar de confiar en mí, prefiere alejarme con medias verdades. Yo no entiendo de documentos de incorporación, pero sí entiendo de miedo, y entiendo el silencio». Clara vaciló. Parecía dividida entre la necesidad de desahogarse y el pánico de que la verdad le hiciera perder la comodidad que había encontrado. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. «Estás exagerándolo todo, Elías. Es estrés. Por favor, confía en mí. Te prometo que cuando sea el momento adecuado te lo contaré todo. Pero ahora te necesito aquí. Necesito que no me preguntes». Su petición era una rendición parcial, pero la exigencia de silencio era una afrenta a la intimidad que habían construido. Él quiso tomarla de la mano, abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero el nudo en la garganta se lo impidió. Vio el cruel contraste entre su elegancia impecable, incluso usando ropa sencilla para estar en casa, y el escenario de vida humilde que lo rodeaba. Ella estaba acostumbrada a resolver problemas con abogados y dinero. Él, con su propio esfuerzo y honestidad. «No me pidas que ignore lo que está sucediendo, Clara», dijo él, dándose la vuelta para caminar hacia la casa. «Esto no es amor. Esto es ser un guardaespaldas involuntario». El ambiente se volvió insoportable en la pequeña casa. Livia, que siempre percibía las tensiones invisibles, empezó a quedarse callada, jugando sola en un rincón. Elías se encerró en el trabajo, el ruido de la soldadura y de las herramientas sirviendo de barrera para el silencio ensordecedor. En casa, la crisis llegó a la mañana siguiente, fría y punzante. Elías estaba en la cocina tomando café cuando oyó a Clara soltar un grito ahogado proveniente del dormitorio. Corrió y la encontró de pie junto a la cama mirando hacia la puerta. Había un sobre de papel estraza tirado en el suelo, sin sello, sin remitente, solo el nombre de ella escrito a mano, con una caligrafía firme y elegante. ¿Cómo había llegado hasta allí? La puerta estaba cerrada con llave la noche anterior. Clara tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Elías vio cómo el color volvía a desaparecer de su rostro, pero esta vez el miedo era diferente. Era terror absoluto. Dentro del sobre no había dinero ni documentos, sino una única foto. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, de un reportaje de periódico. En la foto, Clara estaba más joven, pero era inconfundible. A su lado había un hombre de traje, sonriendo de forma arrogante. El titular del artículo, visible, incluso a la distancia, hablaba de un escándalo financiero y de la fuga de uno de los implicados. Clara aplastó la foto en su mano, con la respiración contenida en la garganta. Miró a Elías y en esa mirada él lo entendió todo.
El contraste, el secreto, la prisa por dejar Madrid. No solo estaba huyendo de un exsocio, estaba huyendo de una vida entera de engaños, y el mundo del que había escapado la estaba alcanzando en el camino de tierra. Su rostro estaba desfigurado por el pánico y él supo que el refugio, el pequeño mundo que habían construido con cariño y vacilación, acababa de ser invadido. La sencillez de su vida jamás podría competir con la complejidad sombría del pasado que ella guardaba. Sintió cómo el frío se apoderaba de él, una certeza gélida. Aquella mujer que amaba no era quien él pensaba que era. El peso de la revelación era abrumador, y el silencio de la casa, donde se habían vivido momentos de felicidad ingenua, parecía ahora cómplice de una mentira. El peso de la revelación era abrumador, y el silencio de la casa, donde se habían vivido momentos de felicidad ingenua, parecía ahora cómplice de una mentira. Elías no gritó, no tiró la silla, ni siquiera alteró el tono de voz. El dolor se manifestó como un frío denso que lo paralizó de la cabeza a los pies. Observó a la mujer que amaba, encogida, con los ojos vidriosos, el rostro pálido bajo la luz tenue de la cocina. Era la primera vez que veía su elegancia desintegrarse por completo, revelando solo a una persona aterrorizada. Vio la verdad tras el barniz pulido y era aterradora. «Dime que no es lo que estoy pensando». Su voz salió como un susurro ronco, casi irreconocible. Señaló el papel arrugado que yacía en el suelo de tablas. «Dime que esto no tiene nada que ver contigo, de algo que duele más que la nostalgia». Clara soltó un sollozo ahogado, cubriendo su rostro con las manos delicadas, adornadas por una alianza simple que Elías le había dado la semana anterior, hecha por un artesano local. El contraste entre aquel anillo de cobre y el drama que ella cargaba era cruel. «Elías, intentó hablar, pero la garganta se le había cerrado. Era más fácil fingir normalidad durante meses que desenterrar la podredumbre ahora. «No, ahora vas a hablar», insistió él dando un paso hacia atrás. Aquel movimiento no era de amenaza, sino de defensa. Necesitaba espacio entre él y la versión de ella que no conocía. «Me contaste sobre las embrisas, sobre el trabajo, sobre el exsocio, pero no me contaste que ese trabajo era un fraude y que tu exsocio te metió en medio de ello». La confesión llegó con la fuerza de un trueno, aunque dicha en voz baja. Clara se quitó las manos del rostro, exponiendo los ojos rojos. El hombre de la foto, el arrogante de traje, era Ricardo, su socio y exnovio. Eran figuras públicas en la alta sociedad madrileña, involucrados en una empresa de inversiones que, en realidad, era un esquema piramidal. «Yo no lo supe todo el tiempo», balbuceó ella con las palabras tropezando. «Entré tarde en el negocio, pero firmé los papeles. Fui la cara de muchas cosas. Cuando todo se vino abajo y Ricardo huyó con el dinero, el cerco se cerró sobre mí». Elías sintió que el estómago se le revolvía. No era la riqueza de ella lo que le incomodaba, o la falta de ella, sino la criminalidad, la sombra. Tenía una hija pequeña, María, durmiendo inocentemente en la habitación de al lado. Él había construido un puerto seguro en ese camino, y ella había traído el mar tempestuoso directo a su salón. «Me dejaste pensar que eras solo una empresaria cansada», dijo Elías, el resentimiento tiñendo cada sílaba. «Me dejaste amarte, Clara. Conociste a mi hija. Sabías que no tenía nada más que este trabajo honesto y a María. Y aún así, tú simplemente trajo el riesgo hasta aquí. Esto no se trata solo de un error financiero. Se trata de una mentira que contamina todo lo que hemos vivido». El orgullo de Elías, sencillo y honesto, había sido herido profundamente. Él era un hombre que valoraba la transparencia del esfuerzo y el trabajo duro. La vida de ella estaba hecha de apariencias y huida.
Él la veía ahora, no como la mujer de los vestidos elegantes y la sonrisa fácil, sino como alguien buscada, alguien que podría poner en peligro la seguridad de María en cualquier momento. «No te mentí sobre lo que siento por ti», le suplicó ella, acercándose a él. Pero Elías retrocedió de nuevo. La distancia física era ahora la única frontera que le impedía derrumbarse. «Pero mentiste sobre quién eres. Eso es exactamente lo mismo, Clara. Cuando me dijiste, soy Clara, creí que eso era todo. Pero no, eres un titular de periódico. Eres un escándalo, eres un riesgo». La acusación flotó en el aire, densa y dolorosa. Clara no podía refutar la palabra riesgo. Era exactamente lo que ella era. Ella se refugió en el interior para esconderse, esperando que el tiempo borrara el titular. Pero lo único que el tiempo había hecho era plantar raíces profundas en un suelo que no merecía. Ricardo está intentando involucrarme todavía más. Está haciendo las conexiones con la gente correcta para usarme como chivo expiatorio y limpiar su nombre, reveló ella con la voz apenas audible. Por eso estaba tan nerviosa cuando me enteré de la reparación del coche. Él puede rastrearme. No estoy huyendo solo de la policía, Elías. Estoy huyendo de criminales que creen que sé dónde fue a parar el dinero. Aquella información fue la gota que colmó el vaso. No se trataba solo de la ley. Eran personas peligrosas. Elías miró hacia la puerta, hacia la oscuridad de la carretera que ya no parecía un refugio seguro. Miró el rostro desesperado de Clara, y el amor que sentía luchó violentamente contra la traición que estaba experimentando. Amaba a la mujer, pero odiaba la red que ella había tejido. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Cuando abrió los ojos, la decisión estaba impresa en su postura rígida. Necesitaba proteger lo que era suyo, y, en ese momento, se dio cuenta de que la vida sencilla que él ofrecía era demasiado frágil para soportar el peso de la compleja mentira de ella. «No puedo», murmuró Elías, mirando al techo, incapaz de mirarla a los ojos de nuevo. «No puedo arriesgar a María. Has traído el caos a mi paz, Clara, y no sé cómo sacarte de él, ni cómo aceptar que eres parte de él». Se apartó, caminando lentamente hacia la puerta principal. La sala parecía más pequeña, el aire más pesado. Clara permaneció estática, la foto arrugada aún en el suelo. La crisis había llegado. Ya no había sonrisas vacilantes, ni cenas a la luz de las velas, ni el encanto de la diferencia entre ellos. Solo quedaba una verdad brutal y el silencio cortante de una relación que, en pocas palabras, había sido destrozada por la fuerza de un pasado que se negaba a quedar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse a continuación fue el más definitivo que ella jamás había oído. Un sonido que sellaba el fin de su breve y precioso refugio. El sonido de la puerta al cerrarse a continuación fue el más definitivo que ella jamás había oído. Un sonido que sellaba el fin de su breve y precioso refugio. El silencio que se instaló era tan denso que parecía engullir la luz tenue de la sala. Clara no se movió durante largos minutos, sintiendo cómo la frialdad del suelo se infiltraba en su piel, mientras la imagen de Elías, duro y herido, ardía en su memoria. Él se había marchado, y con él la paz que creyó haber conquistado. Finalmente se agachó, recogiendo la foto arrugada, no ya con desprecio, sino con la amarga resignación de quien entiende el peso de sus propias elecciones. Su pasado, con toda su pompa y veneno, había venido a reclamarla, y Elías, el hombre sencillo que solo pedía verdad, había sido la víctima colateral. No lo culpaba por haber elegido la seguridad de su hija. Se culpaba a sí misma por haber subestimado la fuerza de la honestidad. A la mañana siguiente, al día siguiente, cuando el sol apenas superaba las montañas, Clara ya se había marchado de la pequeña casa.
Ella dejó solo una nota corta y sencilla sobre la encimera de la cocina, justo al lado de donde él solía dejar las llaves. En ella no había disculpas por la mentira, sino un reconocimiento doloroso de la verdad y una promesa silenciosa de que ella necesitaba resolver lo que había traído a su vida. Elías encontró la nota después de dejar a María en el colegio. El aroma de café fresco apenas lograba enmascarar el vacío que Clara había dejado. La rutina parecía sin color. Releyó las pocas líneas. Tenías razón. No puedo mezclar el caos con tu paz, pero voy a limpiar mi desorden, no por nosotros, sino por ti y María. Te mereces la verdad, Elías. Suspiró. No había rabia, solo un profundo agotamiento. Había expulsado a la mujer que amaba, la primera que lo hacía sentirse completo desde que María nació, y lo había hecho para proteger a su hija de una amenaza que apenas entendía. Pero su ausencia era una herida abierta. María lo notó de inmediato. Esa tarde, mientras él lijaba un trozo de madera en el garaje, María se sentó silenciosamente en el taburete de al lado. ¿Dónde está Clara, papá? La pregunta era suave, pero cortó a Elías como el cristal. Intentó inventar una excusa sobre que ella había vuelto a la ciudad, pero la sinceridad en los ojos de la niña se lo impidió. Necesitó resolver un problema grande, mi amor, un problema que venía de antes de que nos conociéramos. María ladeó la cabeza confusa, pero a ella le gustaba estar aquí. Se reía contigo, su risa. Era lo que más echaba de menos. Elías se dio cuenta, en la pureza de la observación de su hija, de que la paz que tanto celaba no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con quien se ama al lado. Había elegido la soledad, vistiéndola como seguridad. Los días se arrastraron, marcados por la preocupación. Clara se había sumergido. Elías intentó llamarla, pero su número solo caía en el buzón de voz. Se la imaginaba de vuelta en su mundo de lujo, enfrentando al exmarido, el mundo donde se sentía obligada a mentir para poder respirar. Él temía que ella se hubiera hundido de nuevo en la complejidad que la había destruido, y que su breve paso por la sencillez del camino fuera solo un recuerdo fugaz. Unos 10 días después, Elías estaba cerrando la carpintería, sintiendo el frío del inicio de la noche, cuando un coche se detuvo frente a su casa. No era el coche lujoso averiado de la primera vez, sino un taxi sencillo. De dentro, bajó Clara. No vestía con las ropas caras e inmaculadas de antes, llevaba vaqueros desgastados, una blusa de algodón, y su pelo estaba recogido de forma descuidada. Parecía cansada, pero sus ojos, a pesar de la sombra de la extenuación, tenían una determinación que él jamás había visto. Caminó hasta él, deteniéndose a una distancia respetuosa. El aire estaba frío y tenso. «Vengo a arreglar mi desastre», dijo, con la voz ronca, pero firme. «Ya no estoy huyendo. No más». Elías cruzó los brazos, protegiéndose instintivamente, pero sus ojos delataban una esperanza cautelosa. «¿Resolviste el problema? ¿O solo viniste a decirme que es demasiado grande?» Clara respiró hondo. Lo enfrenté. Mi exmarido andaba tras el dinero que creía que le debía. Una red de negocios podridos que me obligó a firmar. Lo denuncié. Ya no tengo lujos, Elías, pero tengo paz y libertad. Hubo un silencio denso. Elías miró al suelo, asimilando la situación. La mujer frente a él ya no era la figura intocable y misteriosa que había encontrado en el camino. Era Clara, despojada, con las manos vacías, pero con el alma limpia. «¿Y qué significa eso para nosotros, Clara?», preguntó él con la voz baja. Ella dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «Significa que ya no necesito un refugio, necesito un hogar. Y si todavía me quieres en él, sé que la vida no va a ser sencilla. El mundo será hostil, quizás por un tiempo, pero no voy a volver a mentir.
He aprendido, Elías, que el caos del mundo exterior solo importa si la paz aquí dentro está comprometida. Ella le tocó el brazo ligeramente. Tu paz es María, y si me lo permites, quiero luchar para que la paz de ella siga intacta. Contigo. Elías sintió el calor de su toque y la dureza de su postura finalmente se deshizo. Se dio cuenta de que la diferencia entre ellos ya no era una barrera, sino un complemento. Su sencillez la anclaba, su fuerza recién descubierta lo impulsaba. Ella lo había perdido todo para ganar la verdad, y esa era la prueba que él necesitaba. Él le llevó la mano al rostro, secando una lágrima silenciosa que caía. «No puedo prometer que no tendremos miedo», susurró, con la frente apoyada en la de ella. «Pero puedo prometer que habrá menos silencio. Lo enfrentaremos juntos». El beso de ellos, bajo la luz tenue de la carpintería, ya no fue la explosión apasionada de los primeros encuentros. Fue un beso de promesa, de aceptación de la realidad, de crecimiento mutuo. Habían salido de la crisis más fuertes, sabiendo que la confianza era el cimiento más precioso de todos. Aquel padre soltero y la mujer elegante finalmente habían encontrado un camino para conciliar sus mundos, transformando la diferencia en un punto de equilibrio. Volvieron a casa de la mano donde María, ya en el calor de la manta, dormía inocentemente. La luz encendida en la sala parecía más acogedora, el olor a madera y café más dulce. El pasado de Clara estaba resuelto, pero las consecuencias, como cicatrices, permanecerían. Elías, sin embargo, sabía que era con esas cicatrices con las que estaba dispuesto a convivir. Había aprendido que el amor no elige la conveniencia, sino la valentía de quedarse, incluso cuando el caos intenta separarnos. La vida sencilla continuaría, pero ahora, expandida por la complejidad y la fuerza de aquella mujer que el destino había hecho detenerse en su camino. Si esta historia de nuevos comienzos y verdades te ha tocado, deja tu like. Comparte este momento de superación con alguien que lo necesite. De una dosis de esperanza y suscríbete para no perderte las próximas narrativas que la vida y el destino nos reservan. Hasta entonces, recuerda, la mayor barrera que enfrentamos no siempre se encuentra en los demás, sino en el miedo a revelar quiénes somos en realidad.